Bueno, Shoftim, como ya dijimos, significa jueces. Y en esta porción se nos habla precisamente del nombramiento de jueces, se nos habla del nombramiento de lo que hoy para nosotros sería policías. ¿Sí? Se nombrarás para ti jueces y alguaciles, traducen algunas versiones. O sea, jueces y policías. También en nuestra parashá se toca el tema de un rey, de cuando se vaya a elegir a un rey. Se habla del perfil que debe tener ese rey, de algunas pues obligaciones que va a tener ese rey. Se habla acerca de la justicia, que es el tema del que queremos hablar hoy, el camino de la justicia. Ahí en Devarim capítulo 16, en el verso 20, dice nuestra parashá: justicia, justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra. Fíjense, este texto de Devarim 16:20 nos está diciendo que necesitamos de la justicia para vivir. Y el concepto acá de vivir trasciende más allá de esta vida. Es decir, lo que nos está diciendo el texto es que si nosotros queremos trascender más allá de esta vida, si nosotros queremos tener la esperanza de la vida eterna, entonces la justicia tiene que ser parte de nuestra vida. Heredar la tierra es precisamente el concepto espiritual de la eternidad. Pues vivir en la tierra que el Eterno ha prometido es el simbolismo de la eternidad. Sin la justicia, entonces no es posible aspirar a la redención. De hecho, está escrito en la santa palabra del Eterno que el justo por la fe vivirá. Entrelaza los dos conceptos, es decir, la fe y la justicia, cuando habla de un justo. Es una persona que tiene emuná en el Eterno. Recordemos que el concepto de fe es fe obediente. Es una persona que vive una fe obediente al Eterno, será declarado una persona justa. Es decir, la justicia será parte de su vida. Y la justicia, mis amados hermanos, es pues el fundamento de la legislación humana. Este tema que se aborda en nuestra parashá, acerca de la justicia, acerca de los jueces, que los jueces son los que imparten justicia, acerca de los reyes, es decir, acerca de los gobiernos, es un tema bastante importante. Pues si pensamos por un momento, ¿qué sería de nuestro mundo? ¿Qué sería de la vida humana si no existieran los gobiernos? Piénselo por un instante. Un caos. Anarquía. ¿Se han dado cuenta que cuando hay, aunque sea un poquito de que se sienta como que la ausencia de gobierno, como que la ausencia de autoridad, inmediatamente se desborda la anarquía? Ha pasado muchas veces. Entonces nos damos cuenta cuán importante son los gobiernos, cuán importante es la autoridad. Si nosotros vamos al principio, al libro de Bereshit, para ver acerca de este tema, el Eterno creó al hombre
¿Para qué? Dijo el Eterno, para que el hombre señoreara. ¿Sí? Para que el hombre señoreara sobre la creación. Sin embargo, cuando viene el tema del pecado, cuando viene el tema de la caída del hombre, el hombre perdió la autoridad que el Eterno le había dado para señorear. El hombre perdió como que esa capacidad, perdió como que esa sabiduría para ser el regente de esta creación. Y entonces las cosas se volvieron lo que decíamos, ¿no? Un caos. Sin embargo, a la postre, el Eterno introduciría el tema de los gobiernos dentro de la humanidad. El hombre se daría cuenta de la necesidad de tener un gobierno. El hombre se daría cuenta de la necesidad de tener leyes que dirijan las vidas de la humanidad, que establezcan límites en el trato entre las personas. Esto es muy importante. Y cuando hablamos de gobiernos, pues no nos vamos a meter acá en polémicas acerca de las preferencias, porque dicen que hablar de política es como hablar de fútbol, ¿no? O como hablar de religión, en donde siempre va a haber controversia. Entonces, en los gobiernos, en el mundo entero, digamos que hoy en día hay dos líneas muy bien marcadas, que son los gobiernos de derecha y los gobiernos de izquierda. Así podemos dividir hoy en día los gobiernos en el mundo, la ideología de los gobiernos. Los países más importantes del mundo, más poderosos del mundo, algunos están regidos por la derecha, pero hay gobiernos muy poderosos también en el mundo que son dirigidos por gobiernos de izquierda. ¿Cuál será la diferencia entre ellos? Fíjese que leía una vez un comentario que hizo cierto presidente muy conocido de un país muy poderoso del mundo, que este presidente analizaba la constitución política de un gobierno rival, por así decirlo, un gobierno de izquierda, y lo comparaba con la constitución política de su propio país. Y él mismo, este presidente, se sorprendía al ver que realmente había muchas cosas que eran muy similares. O sea, la gran mayoría de las leyes, para aplicarlas hacia la sociedad, eran prácticamente igual en las dos constituciones políticas, a pesar de que una era de izquierda y la otra era de derecha. Sin embargo, este presidente destacó una diferencia muy importante entre las dos constituciones políticas, y creo que esa es la principal diferencia entre los gobiernos de izquierda y los gobiernos de derecha. Y es que la constitución política de un gobierno de izquierda hace énfasis en que el gobierno es entregado en manos del pueblo. Es decir, el pueblo es el que gobierna. En cambio, en los sistemas de derecha se hace énfasis en que el pueblo
entrega el gobierno, entrega la autoridad en las manos de quienes están al frente, es decir, en manos de los gobernantes. ¿Se nota la diferencia? Entonces, en un sistema de izquierda, el pueblo tiene la autoridad, se supone. Estamos hablando en teoría. Y en un sistema de derecha, la autoridad la tienen los gobernantes. Si pensamos esto por un momento, porque así está el mundo hoy en día, y nos hacemos la pregunta, sin entrar en polémicas, ¿cuál es la voluntad del Eterno? ¿Que la autoridad la tenga el pueblo o que la autoridad la tengan los gobernantes? Esta parashá nos da la respuesta. Esta parashá Shoftim nos otorga la respuesta a esta pregunta y puede quitar como que el velo o la inquietud o las dudas que alguien pueda tener respecto a los sistemas de gobierno. Porque más allá de todo, más allá de los gobernantes, es decir, más allá de las personas que están ahí, el tema es la ideología. Lo importante es la ideología. Y la parashá Shoftim nos indica que la autoridad la deben de tener los gobernantes. Pero también la parashá nos hace ver que aquellos que gobiernan tienen una gran responsabilidad. Es decir, por ejemplo, un rey de Israel no iba a ser igual a los reyes de otras naciones. Un ejemplo muy claro, los reyes de otras naciones no salían a la guerra. Los reyes de otras naciones, ellos nada más ordenaban al ejército ir a la guerra. Pero la Torá establece que el rey de Israel tenía que ir al frente de la batalla. El rey de Israel tenía que poner el ejemplo. Al rey de Israel se le prohíbe enriquecerse aprovechándose de su cargo. Entonces hay diferencias muy marcadas entre quien sería el rey de Israel y el resto de los reyes de las naciones. Igualmente también habría una diferencia marcada con los jueces que tenían que ser nombrados en el pueblo de Israel y los jueces que habría en el resto de las naciones. La Torá es la diferencia. Pero queda claro que la autoridad la tienen que tener los gobiernos. Y es en ese contexto que las Escrituras nos ordenan someternos a las autoridades. Pues dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por el Eterno. Pero es dentro de este contexto de las Escrituras. Es así como lo tenemos que entender. En otras palabras, estamos obligados a someternos a las autoridades siempre y cuando las autoridades marchen de la mano del Eterno. Siempre y cuando las autoridades estén yendo conforme a los caminos de la Torá. Pero en el momento que las autoridades estén en contra de la Torá, de ninguna manera estoy obligado a someterme a esa autoridad. ¿Se entiende? Y todo está en el libro sagrado. Todo está escrito acá. Ahora, dice nuestra parashá, nombrarás jueces y alguaciles. ¿Para qué, hermanos?
¿Para qué o para quién? ¿Cómo dice la parashá? Nombrarás jueces y alguaciles para vigilar a tu vecino, para juzgar a tu hermano. No, ¿verdad? ¿Cómo dice la parashá? Nombrarás jueces y alguaciles para ti. Fíjense, para ti. ¿Cuántos han escuchado esta palabra de que el buen juez ¿dónde empieza? Por su casa. O sea, un juez, un buen juez, no va a tener ninguna autoridad sobre otras personas si no está dirigiendo correctamente su propia casa. O sea, el buen juez por su casa empieza. Y la Torah dice: nombrarás jueces y nombrarás alguaciles para ti. Para ti, es decir, tienes que empezar por juzgarte a ti mismo. Al respecto, nuestro santo maestro, su majestad Yeshua Mashiach, dijo en alguna ocasión que cómo podemos nosotros decirle a nuestro hermano que saque la paja de su ojo, o cómo pretendemos nosotros quitar la paja del ojo de nuestro hermano cuando nosotros tenemos un barrote en nuestro propio ojo. Eso no es posible. Y dijo nuestro santo maestro: hipócrita, saca primero el barrote que tienes tú en tu ojo, y entonces podrás ayudar a tu hermano a sacar la paja que tiene en el suyo. Es exactamente el mismo principio, dicho en otras palabras, ilustrado de otra manera, pero es el mismo principio. Tenemos que establecer jueces para nosotros mismos. Y cuando hablamos de jueces, ¿quién es el juez principal? El Eterno. ¿Saben cuál es la palabra hebrea que se usa para decir que el Eterno es juez? Es la palabra Elohim, o Él. Literalmente, la palabra Él debe ser entendida como poder. Así. El poder, autoridad. Elohim es el plural de Él. Elohim significa poderes en plural. Pero este término Elohim, hemos dicho ya en otras ocasiones que es un concepto que no solamente se le aplica al Eterno, se le aplica también a personas, a los magistrados. O sea, en este caso se usa la palabra Shoftim, pero también se puede usar Elohim sin problemas. Porque Elohim, o mejor dicho, aunque Elohim es más como un juez supremo. O sea, aquí en nuestro sistema de justicia, en nuestro país, saben que hay muchos jueces, pero tenemos un órgano que se llama la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que ya no hay nada más arriba que eso, la Suprema Corte de Justicia. Bueno, la palabra hebrea Elohim sería así como la Corte Suprema. O sea, los jueces que están más arriba, el juez supremo. ¿Sí?
Shoftim serían como los jueces en general, de los que hay muchos jueces, pero hay un juez supremo. El Eterno es el juez supremo. ¿Se acuerdan cuando a Moisés se le dio el consejo de parte de su suegro de nombrar jueces? Porque se acuerdan que vino su suegro, Jetro, Yitro en hebreo, vino su suegro y se dio cuenta que Moisés se la pasaba todo el día bien ocupado juzgando los asuntos del pueblo y ya no tenía tiempo para su familia. Y su suegro le dijo: ¿por qué no nombras jueces que se encarguen de juzgar todos los asuntos más sencillos? Y solamente ya los asuntos que sean muy difíciles, que de verdad necesiten de ti, pues ya los atiendes tú, pero se va a reducir mucho tu carga de trabajo. Y así le hizo Moisés, y funcionó muy bien. De esta manera podríamos decir que quedó un grupo de jueces y quedó Moisés como el juez supremo, como el encargado de los asuntos difíciles. Entonces, en ese aspecto, el Eterno es el juez supremo. Pero la Escritura dice que el Eterno no juzga a nadie, sino que, ¿qué, hermanos? Que todo juicio el Eterno, el Padre, lo ha entregado en manos del Hijo, a quien ha declarado heredero de todo. Entonces, su majestad Yeshua es el juez supremo, que así el Padre lo ha declarado. Sin embargo, sigue habiendo jueces. Todas las personas tenemos la capacidad de parte del Eterno para elegirnos como jueces. Es decir, todos somos bien buenos para juzgar. ¿Sí o no? ¿Alguien aquí no sirve para juzgar? Yo creo que todos. Y a muchos nos gusta juzgar. A ver, ¿les gusta juzgar? Levanten su mano si les gusta juzgar. Se siente rico, ¿no? ¿Por qué no? Saben que en el pasado, cuando pertenecíamos a aquella convención nacional de iglesias a la que pertenecimos en alguna ocasión, y cuando yo tuve ciertos cargos en la convención regional, y había luego muchos problemas que se daban en las iglesias, porque no crean que no, sí hay problemas en las iglesias. ¿Sí sabían eso? Sí hay problemas, y fuertes y feos. Hombre, sí, yo les contaba las cosas que me tocó ver, las cosas con las que me tocó lidiar, porque durante varios periodos me tocó estar en una comisión que se llamaba Comisión de Asuntos Eclesiásticos. Entonces, esa Comisión de Asuntos Eclesiásticos eran los encargados de ir a solucionar los problemas que había en las iglesias. Las iglesias mandaban una solicitud a la convención y decían: tenemos un problema, y entonces mandaban a la Comisión de Asuntos Eclesiásticos. Su servidor y otro pastor, éramos dos por lo regular. Y luego en algún momento me nombraron comisario. Había un comisario. Entonces, el comisario era como el juez supremo de todos los problemas que había. Y recuerdo que cuando me nombraron comisario, ya ven cómo eran las cosas, ¿no? Yo propongo que el hermano Saúl sea el comisario, yo segundo, y luego se votaba y todo. Y recuerdo que un hermano dijo: sí, al cabo que al hermano le gustan esas cosas. Siempre me recuerdo de eso, ¿no? Y yo dije: se está insinuando que me gustan los problemas.
Y créanme, no era y no es que me gusten los problemas. Me gusta la justicia. Me gusta la justicia. Tengo como que algo así. Me impulsa a buscar la justicia. Muchas veces me acusaron de legalista. Porque esa organización a la que pertenecíamos tenía una constitución, hablando de constituciones, tenía un reglamento. Y yo me sabía todo el reglamento. Yo me sabía todos los párrafos y todo. Entonces, por eso me acusaron de legalista, porque a veces en las reuniones, de pronto la asamblea quería tomar acuerdos violando la constitución. Pero ahí estaba su servidor para decirles: hermano, eso no se puede hacer. ¿Cómo, hermano? No se puede. Mire, el párrafo tal, reglamento tal, dice que eso no procede. Ay, hermano Saúl, pues no, aquí las reglas son las reglas. Y luego otra cosa, y ahí estaba yo con mi mano levantada. No procede eso. Y saben que por eso yo era legalista. Por eso me acusaban de legalista. Porque quería hacer valer la ley. La ley que nosotros mismos habíamos autorizado. Porque yo no entendía para qué aprobábamos leyes y reglamentos para después pisotearlos. ¿Cuál era la idea de eso? Y me decían: hermano, es que hay que ser flexible. No, señor. Entonces, bórrenlo de ahí. Pero, bueno, como comisario, como asuntos eclesiásticos, me tocó entonces ir a ver y tratar situaciones y tratar problemas en muchas iglesias. Aconsejar hermanos, aconsejar pastores. Y muchos de esos conflictos eran entre la iglesia y el pastor. Y a veces me tocó defender pastores y a veces me tocó defender a la iglesia. Depende de qué lado estuviera la justicia. Pero de eso se trata el asunto. De buscar el camino de la justicia. ¿Para qué? Dice la Torá: para que vivas bien, para que tengas paz. De eso es de lo que se trata. La palabra justicia, hermanos, en hebreo es la palabra tzedek. Tzedek, que es la misma raíz de tzadik, que significa justo, y la misma raíz de tzedakah, que significa tzedek es justicia. Tzedakah son como obras de justicia. Normalmente tzedakah es entendido como caridad. ¿Sí? Hacer tzedakah es hacer obras de caridad. Entonces tenemos tzedek, justicia; tzadik, el que es justo; y tzedakah es justo porque hace obras de justicia. Y aunque se hace énfasis en las obras de caridad, la verdad es que el concepto de tzedakah no es solamente hacer caridad, va más allá de eso. Es hacer justicia, es defender la causa también justa de las personas. Entonces, andar en el camino de la justicia es buscar el bien común. Esa es la idea. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 29, verso número 2, dice que cuando los justos tienen la autoridad, el pueblo se alegra. Pero cuando los malvados gobiernan, el pueblo sufre, el pueblo gime.
Entonces vean que Proverbios apoya lo que decíamos hace rato. O sea, son los gobernantes quienes deben de tener la autoridad. Pero cuando tienes gobernantes malvados, obviamente el pueblo va a sufrir. Pero cuando está ahí en la silla del gobierno un justo, entonces las cosas van a ser distintas. Van a cambiar totalmente. Nosotros, hablando de jueces, y tomando en cuenta que todos tenemos la capacidad de convertirnos en jueces o de ser jueces, la Torah nos dice que debemos de juzgarnos primero nosotros a nosotros mismos, antes de querer juzgar al prójimo. Si yo les preguntara, ¿quiénes son los jueces más implacables? ¿Qué dirían? ¿O quiénes son, sin hablar de títulos, pero quiénes serían las personas más implacables para juzgar a los demás? ¿O quién consideras tú que puede ser una persona que puede ser muy implacable contigo para juzgarte a ti? Los más cercanos se oyen por ahí, los niños, los hijos. ¿Quién? Uno mismo. Pero vamos a ser bien honestos. ¿Cuántos de ustedes se juzgarían a sí mismos de una manera implacable? La verdad. O sea, uno a sí mismo, implacable. ¿Quién lo haría? La hermana, nada más la hermana Irene, que los demás, ¿no? ¿Alguien más sería implacable consigo mismo? Tan duro no. Es difícil. Es difícil ser implacable con uno mismo. Tendríamos que ser. Si somos implacables con los demás, tendríamos que ser implacables con nosotros mismos. Si no somos implacables con los demás, o sea, si somos jueces benevolentes con los demás, podemos ser benevolentes con nosotros también. ¿Se fija? Porque ese es el concepto de justicia. De hecho, cuando se habla de justicia siempre aparece la balanza. Ahí está la imagen. La balanza, el equilibrio. Entonces, yo puedo ser benevolente conmigo mismo si soy benevolente con los demás. Pero si soy implacable con los demás, tengo que ser implacable conmigo mismo. Si soy exigente con los demás, tengo que ser exigente conmigo mismo. Los símbolos de la justicia que más conocemos son los que están ahí en pantalla. La balanza y el otro es el martillo. El martillo o el mazo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los jueces usan un mazo? ¿Por qué será? ¿Por qué será que tienen que tener un martillo ahí? Para poner orden. O sea, es un símbolo. Para poner orden. Cuando el juez golpea ahí, no sé cómo se llama la cosa esa que golpea, pero tiene algo especial ahí para golpear. O sea, no golpea directamente la mesa o el escritorio. Tiene su... Lo investigamos cómo se llama esa cosa. Tiene eso para golpear con su martillo. Entonces, como dice la hermana, es para poner orden. Ese golpe que da ahí el juez
Y hasta ahí dice orden, orden y golpea. Eso suena como una advertencia, ¿no? Eso suena como, si no te callas, mira, esto que está pasando aquí te puede pasar ahí en tu cabecita. Pues yo así lo interpreto, usted no. Es como, ¡hey! Cuidado. Y es el juez, tiene autoridad. Y los alguaciles ahí están, a los policías. Por eso dijo Hashem, nombrarás jueces y alguaciles. Los alguaciles nada más están esperando que el juez les dé la orden y se armar sobre ti para llevarte preso. Entonces el juez tiene ahí su martillo y está la balanza. La justicia tiene que ser equilibrada. Entonces decían, los jueces más duros van a ser, alguien dijo, los más personas cercanas, puesto que la mayoría, y ya lo comprobamos, la mayoría no vamos a ser implacables con nosotros mismos, pero siempre va a haber personas que sí van a ser implacables con nosotros. Siempre va a haber gente, y gente cercana a nosotros, personas que nos conocen, que conocen nuestras debilidades, que saben, como decimos acá, de qué pie cojeamos, y que nos van a señalar, y que lo van a hacer con razón. Personas que nos van a decir nuestras verdades que no queremos escuchar, que no queremos aceptar. Y alguien dijo, escuché que alguien dijo, los hijos. Y saben que sí. Los jueces más implacables que existen sobre esta tierra, luego son los propios hijos. Por eso dice el dicho, nada más me lo digo. Ya lo dijeron para allá. Quería cuervos y te sacaron los ojos. No se crean, no es por eso. Pero le queda, ¿no? Los hijos suelen ser implacables. Los hijos te juzgan. Los hijos te señalan. Los hijos te dicen las verdades. Los hijos incluso pueden llegar a ser muy crueles con sus padres. Si no es el caso, pues Baruch Hashem, pero estoy hablando de manera generalizada, de lo que puede ser, porque si lo piensas, los hijos son de las personas que mejor te conocen y que saben tus debilidades y que conocen tu historia y todo, porque normalmente los padres se abren de corazón con los hijos. Y de pronto esos hijos pueden ser implacables con sus padres. Hablando de personas cercanas, pues los hijos suelen ser así. Saben que, hablando del juez supremo, hablando del Todopoderoso, a él también le ha pasado. Al Eterno también le ha ocurrido que sus hijos lo juzguen. No crean que nada más a nosotros. El creador del universo, el que es el papá de todos, también le ha pasado. También sus hijos lo han juzgado. ¿Han leído el libro de la cabaña? Sí. Un libro muy interesante, que hicieron película también. La cabaña. Saben que mi parte preferida del libro, la película me gusta, pero prefiero el libro está mucho más completo. Siempre los libros son mejores que las películas.
Pero mi parte favorita es cuando este hombre, ¿no?, el protagonista ahí del libro, se enfrenta con Sofía, tiene su encuentro con Sofía, es decir, con la sabiduría. Cuando la sabiduría lo confronta y cuando la sabiduría le hace ver a este hombre que él ha adoptado el papel de juez y que él, en ese papel de juez, tomó la decisión de juzgar al Eterno, de juzgar al Eterno. Y cuando él es confrontado, y cuando a él se le dice: no, tú no estás aquí para ser juzgado, tú estás aquí para juzgar, tú vas a ser el juez, a ver, ponte acá y tú vas a juzgar. Pero ¿a quién voy a juzgar? Ahorita vas a ver a quién vas a juzgar. ¿Y quiénes aparecen ahí? Sus hijos. Sus hijos, tú vas a juzgar a tus hijos. Y tú vas a decidir quién de tus hijos se salva y quién se pierde. Yo no puedo decidir eso. ¿Por qué me dan esta tarea? Yo no quiero juzgar a mis hijos. Pues tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Juzgaste al Eterno. Fuiste capaz de juzgar al Todopoderoso. ¿Cómo dices que no puedes juzgar a tus hijos? Claro que puedes, y tienes que juzgarlos. Y vas a tomar una decisión. Uno de tus hijos se va a perder y el otro se va a salvar. Así que toma una decisión. ¿A quién perdonas y a quién condenas? Y él dijo: no puedo hacer eso. Y finalmente él entendió la lección. Y entendió al Eterno. Porque si recuerdan, la trama del libro es que este hombre tenía que perdonar al asesino de su hija. Y no quería hacerlo. Y él juzgaba con toda dureza al asesino de su hija. Y juzgaba al Eterno por no castigar a ese hombre. Entonces el Eterno le da una lección. Ciertamente todos tenemos la capacidad de juicio, de juzgar. Y como ya dijimos, a muchos nos gusta juzgar. Lo que no nos gusta es ser juzgados. Lo que no nos gusta es tampoco juzgarnos a nosotros mismos. Y cuando lo hacemos de una manera muy suave. No lo hacemos con dureza. No somos implacables con nosotros mismos. Y eso está bien, siempre y cuando usemos también la misma misericordia para con los demás. Los juicios son necesarios. Juzgar es algo muy importante. De hecho, la Escritura no prohíbe juzgar, al contrario, nos exhorta a que juzguemos. Pero a la hora de juzgar, tenemos que hacerlo con justicia. Tenemos que hacerlo de la manera correcta. Tenemos que buscar siempre el camino de la justicia. Tenemos que seguir los lineamientos establecidos por el Todopoderoso. Está escrito que tenemos que juzgar, puesto que el Eterno nos ha elegido incluso para juzgar a los ángeles, dice la Escritura. El Rab Shaul, exhortando a la comunidad de Corinto, les dice: ¿por qué no han juzgado este caso que hay ahí en la comunidad? Un caso de pecado gravísimo
Que dijo el Rab Shaul, esas cosas no pasan ni allá afuera del mundo. ¿Cómo permiten ustedes que ocurra dentro de la comunidad? Encárguense de eso, juzguen eso. No le saquen la vuelta al juicio. Y saben, mis hermanos, que de cara a la recta final, porque sabemos que estamos en la recta final, sabemos que cada vez más los acontecimientos nos van mostrando que estamos llegando al fin de una era. Esto está por acabarse, falta muy poco para que nuestro bendito Mashiach regrese y se establezca el reino de justicia precisamente. Pero de cara a estos últimos acontecimientos, es importante que nosotros estemos preparados, que nosotros estemos buscando este camino de la justicia, que nosotros estemos tomando decisiones, que nosotros estemos llevando a cabo cambios importantes en nuestra vida. Ahora que estamos en estos días de Elul, ahora que hemos estado llevando a cabo las plegarias cada día, pasaditas las 5 de la mañana, sabe que agradezco al Eterno de que el grupo que hemos estado ahí, pues se ha mantenido arriba de 10 hermanas principalmente, porque varones casi no despiertan a esa hora, yo creo, pero mujeres principalmente sí, que han estado ahí. Y les comentaba que el año pasado que hicimos esto, nada más 4 o 5 siempre fielmente se estuvieron conectando. Este año se ha mantenido arriba de 10, 11, 12, un día hasta 14 hubo conectados en las plegarias de la mañana, en las Selihot. Selihot es el plural de Selihah, que es perdón. Y las Selihot en hebreo son un conjunto de oraciones, de salmos, de poemas, que se juntan todos, se juntan las oraciones, los salmos y estos poemas preciosos para recitarlos cada día durante esta temporada que va desde el primer de Elul hasta el día de Tishrei. 40 días de plegarias continuas. Y cada día escuchamos el sonido del shofar. Parte de la tradición de nuestro pueblo es que en estas plegarias terminas las plegarias y escuchas el sonido del shofar, pero con un énfasis muy especial. Y cada día les he estado yo repitiendo. Escuchemos el sonido del shofar con reverencia, sabiendo que el sonido del shofar es la voz del Eterno llamando a su pueblo. ¿Y a qué nos llama el Eterno? ¿A qué nos llama especialmente en estos días de arrepentimiento, en estos días de Teshuvah? El Eterno nos llama a tomar decisiones. El Eterno nos llama a hacer ajustes en nuestra vida. El Eterno nos llama a cambiar. El Eterno nos llama a alinearnos, a agruparnos. El Eterno nos llama a la obediencia. El Eterno nos llama al compromiso. El Eterno nos llama a establecer prioridades. Todo esto, hermanos, que estamos enfatizando cada día es precisamente juzgarnos. Para hacer eso tenemos que juzgarnos. No podemos cambiar si no nos juzgamos. No podemos establecer prioridades en nuestra vida si no nos juzgamos. No podemos tomar un compromiso serio si no nos juzgamos. Es decir, que el juicio se antepone
a todos estos cambios a los cuales el Eterno nos está llamando. Por eso es tan importante el camino de la justicia. Por eso es tan importante esta parashá, Shoftim. Por eso es tan importante el que nos constituyamos como jueces, pero que lo hagamos de la manera justa. Juzguémonos pues a nosotros mismos y ayudemos también a juzgar al prójimo, siempre y cuando el prójimo te lo pida. Amén. O sea, está mal que tú juzgues a las personas sin que te lo pidan, pero cuando alguien te pide ayuda, y sí pasa, cuando alguien se acerca contigo y te dice: hermano, hermana, quiero que me ayudes, o quiero que me des un consejo, o quiero que... ¿Sabes qué te está pidiendo? Que lo juzgues. No te lo dice con esas palabras, pero te está pidiendo: júzgame, dime. Y con la sabiduría del cielo nosotros debemos de decirle: bueno, hermano, mira, lo que me estás pidiendo realmente es que yo haga un juicio sobre lo que está pasando en tu vida. ¿Estás consciente de eso? Sí, bueno, entonces ahí te va. Pero recuerde, a la hora de juzgar, aplícale a tu hermano la misma justicia que te has aplicado a ti mismo, y no más. De cara a los últimos tiempos es necesario levantarnos como jueces y empezar a impartir justicia, porque el juez supremo está en camino. Shabbat Shalom, mis hermanos y hermanas, que el Padre nos bendiga a todos, que el Padre nos ayude en este camino de la impartición de la justicia. Vamos a elevar una plegaria para terminar, y quiero hacer esta plegaria por nuestra hermana Norma Díaz, nuestra hermana Norma Mirta Díaz de Argentina, que el día de hoy me estuvo enviando mensajes muy angustiada, y quiero que oremos por ella y que ustedes me apoyen a orar por ella, no solo ahorita, que se lleven esta petición de orar por nuestra hermana Norma Díaz de Argentina, porque ella se sentía muy mal con un problema, pues realmente no sabe si es físico, si es emocional o espiritual, pero sí la escuché muy angustiada, y es necesario que nos apoyemos en oración. Y si alguien más aquí ahora mismo quiere que oremos también por usted, si usted también está en alguna situación parecida como nuestra hermana Norma, con una carga fuerte, ya sea de carácter físico, emocional o espiritual, pues ahí donde está usted, ahí en su lugar, nada más póngase de pie y vamos a llevar esta plegaria. Amén. Padre eterno, bendito Rey del universo, elevamos esta plegaria a ti, sabiendo que tú eres el juez por excelencia. Y como hemos venido diciendo cada día, examíname, oh Hashem, y escudriña mi corazón, y ver si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino de la justicia. Padre eterno, que estas palabras
sean aplicadas a todos nosotros. Que tú nos ayudes a enderezar las sendas. Que tú nos ayudes a poner orden en nuestra vida. Padre eterno, por los méritos de tu ungido Yeshua HaMashiach, clamamos a ti para poner en tus manos a nuestra hermana Norma Díaz y que tú seas misericordioso con ella. Que atiendas, Padre eterno, conforme a tu voluntad, a esta necesidad que se está presentando en su vida. No sabemos, Padre eterno, qué clase de problema es lo que la está atacando. No sabemos si es algo físico, no sabemos si es algo emocional, no sabemos si es algo espiritual, pero tú lo sabes, Padre. Y tú tienes el poder, y tú tienes la solución. Escucha pues nuestro ruego, unido al ruego de ella, y dale pronta respuesta por los méritos de tu ungido. Mira, Padre eterno, también las necesidades de mis hermanos que se han puesto de pie aquí en este lugar. Que ellos están reconociendo también que hay una necesidad importante en sus vidas. Clamamos a ti, Padre eterno, rogando de tu misericordia, para que cada uno de mis hermanos pueda encontrar una pronta respuesta. Que tu benevolencia descienda, Padre, desde lo alto, y que traigas la sabiduría, y que traigas la solución, y que traigas el bienestar, y que traigas la liberación en el caso de cada uno de mis hermanos y hermanas. Extiende, Padre eterno, tu diestra de justicia. Extiende tu mano poderosa. Quita de nosotros todo estorbo, Padre, y ayúdanos a encontrar esa solución que necesitamos. Y que no se haga como nosotros queremos, sino que se haga como tú quieres. Que las cosas sean conforme a tu voluntad. Muéstranos, Padre, el camino de la Teshuvá a todos y cada uno de nosotros. Por los méritos de tu ungido, nuestro Rey, nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach, en ti depositamos esta plegaria. Amén.